Esto de fondo trae un concepto que mucha gente no quiere utilizar, que es que yo tengo absoluta transparencia financiera en mis negocios. ¿Qué quiere decir? Que todos sabemos exactamente cuánto factura la empresa, cuánto se gasta, todos sabemos exactamente cuánto generó utilidad y cuánto me llevo yo a la bolsa. Entonces, esa transparencia financiera requiere un nivel de humildad y requiere una capacidad de romper estos paradigmas que había. Yo me acuerdo mucho de mi papá, que creciendo yo tenía una pick-up bien jodida y un Gran Marquis. Yo le decía, ¿por qué no te llevas el Gran Marquis a tu trabajo, no? O sea, como que el Gran Marquis. No, y si se enteran los empleados cuánto ganan, van a pedir un aumento. Esa es la mentalidad de hace un siglo, ¿no? El otro principio fundamental con el cual trabajo las organizaciones tiene que ver con la innovación infinita. Y lo que quiero que entiendan todos es que no tenemos un negocio, sino una cadena de negocios. Entonces, ahí se van viendo cómo se van encadenando estas cadenas de negocio. Y estas cadenas de negocio lo que permiten es que diversificamos el riesgo en múltiples negocios. Para mí, el 50% del crecimiento de un negocio proviene de nuevos negocios, sean nuevas geografías o nuevas iniciativas completamente. Y solamente el 50% del negocio viene a optimizar el negocio actual. Los que se quejan de cómo está la 4T, normalmente es porque están nada más pensando en su negocio actual. En los negocios míos siempre estamos trabajando en el negocio del futuro, que genera 50% del resultado. Ahora, el problema cuando hablas de la innovación es que hay que ser realistas. La innovación es muy difícil. ¿Quién reconoce esta empresa que está en pantalla? Estas camionetas ahorita en Silicon Valley son de coleccionista. Webvan se funda al mismo tiempo que se fundó Amazon y tenía el doble de fondos que Amazon al arranque. $700 millones nada más estaba fondeada. La tesis de Amazon era vender libros en internet. Qué sexy, ¿verdad? Y la tesis de estos cuates eran, vamos a lograr que la gente compre su súper por internet. Se revientan los $700 millones en comprar camionetas, centros de distribución y temas de todo lo que implicaba la cadena logística, y pues el resto es historia, ¿verdad? Hoy estas cosas las compran los coleccionistas de gente que es adicta a estas cosas del fracaso y demás, ¿no? ¿Y por qué no hablar de estos cuates también? Iridium, la red celular que decían en el proceso de migración hacia celulares, se decía que la mejor red iba a ser satelital. $5,000 millones nada más le metieron una red de satélites para que la telefonía celular jalara, que por cierto no podía jalar en interiores, tenías que estar afuera con vista directa al cielo, para después darse cuenta que era más fácil poner antenitas por todos lados. ¿O por qué no esta? ¿Quién conoce a George Lucas de Star Wars? Fenómeno, un crack. Termina la saga de Star Wars y la siguiente producción que hace es Howard the Duck. Y es increíble. Es uno de los flops más horribles de la historia de Hollywood. El tipo que consideramos un genio, creador de la saga más poderosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún y los más genios, aún y los mejores equipos y aún y los más fondeados, todos se van a enfrentar al fracaso. De eso se trata este juego. A mí me gusta poner este tipo de ejemplos porque te das cuenta muy rápido que es parte del juego. Y este es un juego infinito, ahorita vamos a hablar. Entonces, parte del trabajo es siempre estar buscando este futuro crecimiento de unidades de negocio. Y la clave aquí es no invertir en ideas buenas, sino invertir en buenos datos de experimentos baratos. Esa es la clave.